Hola, estoy grabando para internet y tengo unas preguntas, ¿listo? Dale, ¿Qué prefiere, un cielo de mentiras o un infierno de verdades? repite. ¿Qué prefiere, un cielo de mentiras o un infierno de verdades? Infierno de verdades. Así la verdad duela, prefiere el infierno. Eh, Entonces, ¿cómo hace para vivir si usted vive en una mentira? Como una mentira. Todos viven en una mentira, ¿no? No, ¿por qué? No tiene que ser así. ¿No? ¿Usted cree en los números? Sí. ¿Y existen? Hay números, sí, existen. No, que si existen físicamente. Ah, pero, o sea, a ver, no es que porque todo tiene que existir físicamente es porque estamos viendo una mentira, o sea, ¿A usted el entorno le da la información que usted quiere? ¿Usted tiene el entorno. percepción numérica? Sí, creo que sí. Ningún ser humano la tiene. ¿Y qué es eso? Que el entorno se lee la información que usted requiera, no que se la imagine. Ya, pero ¿cuál es el punto de eso? Que al no existir números, usted tampoco existe, ¿cierto? Pero los números no existen físicamente, yo sí. No, porque usted es una representación numérica desde un punto de vista, es cuantificable, no tiene nombre de identificación, por ende no puede coexistir, ¿cierto? No, a ver, es que me está poniendo muchas cosas y no entiendo muy bien. Físicamente no existen números, y al no existir números no puede existir nada de lo que usted asume como verdad, pero hay algo que sí existe físicamente, que es, o que se imagina que es. Físicamente. Sí, algo que no se basa en números, que siempre ha estado y estará. No sé, la energía, no sé, algo así. Sí, es la energía, porque no se basa en números. Siempre ha estado y estará. Es lo único físico real, lo demás no existe, ¿cierto? Ya, o sea que todo, pero yo sí, bueno, pero yo sí tengo energía también, ¿no? O sea, todo es energía, por ende es energía pura, pero no son humanos, no son tierras, no son galaxias, porque son cuantificaciones. Ok, pero sí existe como tal, porque yo lo estoy viendo. No, es energía. O sea, los conceptos que usted tiene de planetas y todas esas cosas no existen, ni el agua, ni el aire, nada. Solamente son estimulaciones porque su cuerpo lo único que capta es radiación, su cerebro procesa esa información mentalmente, no físicamente. Físicamente no hay acontecimientos, ¿cierto? Sí, pero a ver, esos conceptos no son como conceptos de... Imaginarios. A ver, como tú lo estás definiendo, parece que sí, pero Es que se lo estoy comprobando porque no hay números físicamente. El tiempo físicamente no existe. Son entonces cosas la que usted... matemática tampoco existe, ¿Quién? la matemática, porque No, está hecha es que nunca fuera. ha existido. Se utiliza solamente para saber el comportamiento de la energía mentalmente, pero A ver, físicamente no. yo creo que tú estás usando una definición errónea del concepto de existir, porque yo puedo elegir lo que existe, ¿no? Ay, por eso mismo, eso usted es el observador, usted es el que asume eso, pero físicamente no existe eso. En un entorno real no existe. Los conceptos son imaginarios. Usted no nace aprendido. Debería ser así, pero no es. Exacto. Por eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque todo es imaginario, todo lo que usted asume como verdad no existe. Bueno, el caso, ya sabe la verdad. ¿Alguna otra duda existencial? Ya, pero está bien definido, me gustó, pero, mm, o sea, yo creo que es necesario que sea así, ¿no? No, o sea, pueden existir dos realidades, la física que es energía pura y la mental, que es lo que asume como verdad siendo mentira, la vida y todos esos conceptos imaginarios. Así como una Matrix o como una realidad alterna, pero no es real, es mental, para estar Mm, mentalmente estable, ¿cierto? ok. No, No, sí, bueno, puede ser, sí, sí, yo creo que sí. alguna otra duda existencial, ya que sabe la verdad.
Tú no eres creyente, ¿no? Creo, pero sé que no existen las cosas. Es como Dios. Creo en Dios, pero sé que no existe. ¿Y por qué crees si sabes que existe? Porque una cosa es la fe, que es la imaginación, y otra es la razón, que es la energía. Ahí está la diferencia. Mm, Entonces, cuando usted ya tiene los dos conceptos, pues ya no es tan caótica la situación. pero, o sea, yo he entendido que la religión se inventó para dar una justificación a la muerte, ¿no? ¿Y la ciencia no hace lo mismo? ¿O acaso A usted ver, es inmortal? no, pero la ciencia lo que hace es lo contrario a la religión. Hacen lo mismo, son creencias. ¿Dónde están los números físicamente? ¿Cómo se pueden comprobar los números si no existen? A ver, pero la ciencia trata de comprobarlo desde una manera exactamente. Imaginaria, porque usted al entorno no le da la información. Si el entorno usted le diera la información, no estuviéramos hablando. Por eso existe el error de cálculo, porque son puntos de vista, son imaginarios, no son existenciales. Si existiera el tiempo físicamente, no estuviéramos hablando. Si existiera el espacio y las medidas físicamente, no estuviéramos hablando. Si existiera el vacío, no estuviéramos hablando. ¿Cierto? A ver, el tiempo sí te lo compro que no existe, porque el tiempo es un invento del hombre, ¿no? Es la rotación de la Tierra ante el Sol. Se hace un cálculo para asumir eventos. O sea, es como los años, o sea, es como los años de la humanidad y los años del 2021 y así que son otro calendario, ¿no? Sí, pero son conceptos que asumimos sin no haber estado. Es como las guerras. ¿Existieron? Asumimos de eso, pero no la podemos comprobar porque nunca estuvimos. Desde nuestro punto de vista. Pudieran ser inventadas, igual que la religión. A ver, pero hay pruebas de que existieron, ¿no? No hay pruebas porque funciona igual que la Biblia. Son testimonios. Bueno, pero esos son pruebas al mismo tiempo, ¿no? Lo mismo funciona de la misma manera. La ciencia y la religión son lo mismo. Son creencias. Que la ciencia es más convincente porque utiliza un método distinto, pero funciona de la misma manera. Son testimonios. Es Sí, no. información. Hay unas cosas que son más creíbles que otras, pero cuando usted empieza a analizar física cuántica y astrofísica, todo se vuelve de la misma manera, es una creencia. Las cosas se vuelven inestables. Y eso que aplica a números. Y, pero ¿tú crees que se puede hacer el viaje del tiempo? Si no existe tiempo, ¿a dónde va a viajar? Ah, bueno, sí, es verdad. Pero, o sea, obviamente se puede observar que estamos en un tiempo, o sea, que obviamente existieron muchas personas antes de nosotros, ¿no? O sea, que se puede ya bajar al No, pasado. se asume así por el testimonio. Pero es que, digamos, usted no puede saber qué pasó antes de que usted naciera. O sea, todo pudo haber sido espontáneo y salir de la nada. Y se creó todo. Por eso hay Claro. tantos conceptos ¿Por qué? filosóficos y hacen esos tipos de mundos paralelos y todo eso. Pero ¿por qué deberías creer en eso? O sea, porque no hay ninguna razón por la que tú dijeras, ok, yo no sé qué pasó antes y prefiero no saberlo, o sea. Exacto, o sea, es algo que usted asume porque el observador es el que crea su realidad mental, no física, ya que físicamente solo es energía. ¿Por qué se dice que solo es energía? ¿De qué está compuesta la materia? Para explicarle el por qué se da. De masa, ¿no? Sí, pero ¿cómo llaman esas partículas? Átomos, ¿Y los átomos de qué están compuestos? de energía también, ¿no? Sí, pero ¿cómo Creo. se llaman las partículas? Ah, em, Protón, neutrón y electrón, ¿cierto? sí, sí, es. ¿De qué están hechas esas partículas? ¿De qué están compuestas? Eh, no tengo idea, perdón. De quarks. ¿Y los quarks qué son? ¿Energía? ¿No? Energía pura. Lo único que cambia es el comportamiento del quartz, que es lo que genera todo lo que asumimos como materia y realidad de energía. Hasta la antimateria está hecha de quartz. Es brutal. Es una locura, pero bueno, así funciona la energía.
Entonces por eso la energía genera ese tipo de ilusiones. Por eso la gente crea en todas esas vainas. Entonces el problema es que no tenemos una percepción realmente de las cosas. Usted se da cuenta es cuando empieza a analizar todas las ramas. Eso es una locura. Todo apunta a la Pero, energía. pero creo que es mejor que vivamos en eso, ¿no? O sea, que No, vivamos. es que No. eso no se niega, sino que ya cuando la gente es consciente de que en realidad toda esa energía, las cosas realmente mentalmente cambiarían. Porque usted el dinero no lo necesita, ¿o sí? Bueno, para vivir, ¿no? No, usted no necesita dinero para vivir. Usted al tener dinero come. A ver, obviamente. No, o sea, Exacto. yo puedo robar y no tener dinero y puedo comer igual, No, no ¿no? necesita robar, solamente crear su propio alimento para subsistir. ¿Cómo se hace eso? O sea, Sí, sí se plantando. puede. Si usted va a la selva, consigue su alimento, crea su casa, así como se hacía antiguamente. Pero lo puede hacer sin necesidad de dinero. Que usted conviva en una sociedad es distinto. Pero matemáticamente se supone que todo el mundo podría vivir muy bien ya sabiendo cómo realmente es todo. Porque el dinero solamente es una representación de esfuerzo y trabajo. Y eso no se ve. Claro, pero es como antes, ¿no? Cuando antes existían los trueques nada más. Exactamente. La diferencia es que el dinero es como un tipo de representación. Mm, Ujú. Entonces sí que sí se pueden cambiar las cosas sabiendo de que todo es energía pura. ya, bueno, pero eso, o sea, eso de lo de la energía ya lo sabía, pero lo de bueno, lo de que todos vivimos sabiendo que, bueno, como que ignoramos eso de alguna u otra manera, ¿no? Ujú. Como No, pues que, no sabe, lo que pasa es que obviamente a mucha gente no le interesa saber. Eso he aprendido con la cantidad de gente con la que he hablado. Cuando usted empieza a hablar con la gente, a mucha gente no le importa, si no le importa su propio, son bastante individualistas. Es muy caótico. No piensan en el bien común, sino en el bien individual. Y ahí cambian las cosas también. Ese tipo de pensamientos, ya que todos son pensamientos. pero tú, o sea, em, hablando de la religión, ¿no? O sea, ¿tú crees que em, tú sabes, o sea, tú me dijiste que crees, pero sabes que no existe? Sí. Entonces, o sea, no sé si sabes de esto, pero del tema más o menos de la religión, pero creía que más o menos si hay muchos dioses, Ujú. al fin y al cabo, uno de ellos va a estar en lo verdadero y todos van a estar mal. O sea, los otros dioses, pues quiero decir. No, lo que pasa es que cada religión tiene paradójicamente su propia... O sea, tienen ese mismo concepto de que solamente su verdad es la verdad y los demás están mal. Exacto, Es muy eso lo curiosa dice. en las Biblias. Tienen ese mismo concepto porque al principio no se utilizaba como un negocio. Cuando fue evolucionando las cosas ya cuando el dinero estaba de por medio ya se volvió un negocio. Que es donde se ve cómo captan a su antojo y mueven masas. Pero al principio obviamente no era un negocio, solamente era una forma de manipular, de tener como... O sea, al principio el concepto estaba bien, pero ya se distorsionó con el tiempo mentalmente. A eso Bueno, voy. yo creo que es por la ciencia, ¿no? Puede ser que... No, no, por la o ciencia sea, no, por el dinero. Mientras haya dinero de por medio siempre va a haber una distorsión bastante grande. El dinero. que esa es la causa por la que se han dado las guerras, ¿no? También. No, las guerras por lo general fueron por territorio. O sea, tiene que ver obviamente el dinero, pero es más que el territorio porque los que quieren gobernar el territorio son como ambiciosos. Entonces la mejor forma no es tanto el dinero, sino captar territorio para su ambición. Antiguamente era así, ya hoy en día ya, como ya todo está establecido, pues ¿qué van a capturar si ya tienen todo medio establecido? No, bueno, y aunque quisieran, si lo hacen países muy desarrollados como Estados Unidos o China, terminarían creo que destruyendo mucho del planeta, pues, porque... No, el planeta no le va a pasar nada. Algo que aprendió lo del calentamiento global y todo eso al planeta no le afecta son a las razas que conviven en ella. Al planeta no. El planeta va a seguir igual. Claro, es como cuando se extinguieron los dinosaurios, ¿no?
Supuestamente, porque tampoco tenemos... Ah, bueno, bueno, pero pongamos en el caso que Sí, pasó, pues. sí, sí, es algo así. Entonces lo que sucede es que, digamos, hipotéticamente el planeta se acaba. No es que se acabe, sino que se destruye las especies. Mm. Pasan millones de años, el planeta se regenera y vuelve a estar como estaba antes. ¿Qué es Porque, energía? porque así funciona la energía. Ah, ok. Exactamente. Ya cuando usted ve el panorama desde el punto energético, las cosas cambian, porque ya no se vuelve tan destructivo y caótico como nos lo han enseñado toda la vida. Esa es la ventaja. O sea, porque como más o menos Einstein decía, ¿no? Que la energía no se, ¿cómo decía? Así de la energía, decía, Bueno, yo que conozco la frase de que la energía la energía nunca se acaba, pues. no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero eso se Eso. da es por las partículas, por los quarks. Cuando usted mira la teoría de cuerdas, en cual en vez de ser un objeto es como una especie de ondulación y eso, entonces genera ese tipo de estructuras. Entonces, obviamente desde nuestro punto de vista, pues hay cosas que la mayoría cuadran y son lógicas porque obviamente la estructura es estable, pero cuando usted empieza a mirar a nivel molecular es muy inestable. Las partículas no son siempre las mismas, o sea, es muy caótico. Claro, pero, o sea, el hecho de que exista la energía es un, un descubrimiento de la ciencia, ¿no? Mentalmente decide de los números. Mm. Entonces, Entonces tú, porque al ver ese tipo de tú- comportamientos empiezan a darse cuenta de que hay cosas más adentro de la materia. Porque es que, vamos, a simple vista las cosas son como estables, pero cuando se empieza a mirar a nivel molecular, las partículas son distintas. O sea, por ejemplo, usted si ve en internet cualquier cosa a nivel micro o enano, se ve muy sí, distinto a lo que uno ve normalmente. O usted con una lupa o algo súper potente se ve muy distinto a lo que usted está acostumbrado, porque son como estructuras energéticas. Y si se sí, adentra aún más es más loco en la situación. Y lo mismo sucede a nivel astro, o sea, cuando usted empieza a observar los planetas y todas esas cosas, supuestamente pues también es muy curioso porque todo lo que usted ve afuera en realidad es el pasado, ya que tarda bastante la radiación al llegar a la Tierra y captar lo que usted vea a su alrededor. sí, eso tiene que ver con que si el sol explotara o dejara de transmitir luz, tardaríamos 7 minutos, ¿no? Ocho, En darnos cuenta. 8, eso mismo. 8 minutos tarda los fotones de llegar del Sol a la Tierra. Pero relativamente está cerca a comparación de otras galaxias y otras estrellas. Pero si el sol explotara, no tardaríamos ese tiempo, ¿no? Porque la luz viaja más rápido, ¿no? Que eso. No, 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 pero es que digamos, en nosotros sin darnos cuenta, porque cuando explota, obviamente la radiación se expande. Ya, pero si explota quiere decir que se destruye, ¿no? El planeta. O sea, Si, deja de existir. sí, si se explotan los planetas, ya dejarían de ser planetas, porque ya se volvían partículas sueltas en él. Claro, entonces, pero si explota el sol, entonces nosotros no nos daríamos cuenta apenas eso pasara, porque en realidad llegaría más rápido Los fotones para darnos la señal, sí. o sea, es distinto si deja de transmitir luz, o sea, Por si se ejemplo, apaga. nosotros vemos que explota, entonces al ver el momento que explota ya sabemos que son 8 minutos en los cuales ya F. Sí. Ah, pero eso mismo, o sea, la explosión en llegar a la Ah, Tierra no, dura lo mismo. pero por ejemplo en ese caso no sería así porque cuando explota, el, Claro, o sea, no es lo mismo. no es lo mismo, sí, obviamente se va a ver como que así, pero igualmente al llegar ya acaba con todo. Y claro, eso tiene que Pero ver. vea que hipotéticamente no sería así. Si explota no nos daríamos cuenta. Porque la radiación sería tan grande que acabaría los planetas de una vez. Y, o sea, en la vida, ¿no? Exacto. Porque como tal el núcleo va a seguir. Eso sí, las rocas y todo lo que esté ahí van a seguir. Pero al explotar sí, lo más probable es que no nos daríamos cuenta. Por la O sea, difusión de partículas ni tan siquiera tardaríamos de ver explosiva. la luz, o sea, solo Sí, no. pasaría así. Sería Ah, como haga cuenta como cuando la gente dice que ve la luz al final del túnel, así, ¡fum! ¡Pah! Y ya, hasta sí. ahí. Sí, 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 ya analizándolo bien desde el punto energético sí sería así. Porque al explotar obviamente pues... Claro, porque
lo de los 8 minutos se explica solamente Los porque es lo que tarda fotones. la luz en llegar a la Tierra. Sí, sí, la luz, o sea, los... Pero no es así igual, porque obviamente la luz del sol, si se explota, se va a expandir más rápido que como si dejara de transmitir luz. Sí, 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 porque sí, sí, tienes razón en ese pedazo, sí. Ahí ya cuando uno empieza a analizar como que tiene más sentido de que no nos Pero daríamos eso cuenta. también tiene que ver con la distancia que hay de la Tierra del Sol. No, no porque usted sabe que cuando hay una reacción nuclear, una explosión, es casi instantáneo. No hay cómo reaccionar. Es como cuando pasan los accidentes. Usted no sabe a qué hora sucedió, pero es porque es ¿Sí? demasiadamente espontáneo. Claro, o sea, en este caso, como el Sol es el centro del sistema solar se iría todo, o sea, se explotaría todo y muy rápido, ¿no? O sea, Sí, o sea, es que la gente piensa que todo se explotaría, no solo explota el sol y quema los planetas o los deja casi, así como cuando hay explosiones nucleares, sí, quedaría todo rostizado, o sea, quedan solo piedras exacto. y ya, ahí dejaría de Sí, existir, porque tiene una hipotéticamente. explosión muy grande el Sol, o sea, una energía muy grande, pues. Sí, pero de lo que he visto, lo más probable es que el sol siga así. Es muy complicado de que haga un tipo de explosión así. O sea, para que explote así tiene que tener una retroalimentación energética brutal. Y eso que el sol es demasiadamente grande, o sea, es brutalmente grande. Entonces, Sí, o sea, yo nada más he visto que para que pase eso tenía que pasar millones y millones de años no, hasta que el Sol explote. no es que pase millones de años, tiene que haber o sea, tiene que haber algo energético, o sea, haga de cuenta como una colisión con otra estrella para que haya ese tipo de explosiones o algo que lo incentive para... Es que es muy complicado que explote. Energéticamente es estable, entonces para que exploten, o sea, porque sí, Mm, no tiene ya. sentido mentalmente. Ya Sí. analizando desde el punto energético. ¿Listo? ¿Alguna otra duda existencial? Ya que tiene buenos temas de conversación. No, nada más me gusta el espacio, o sea, como Ah, tal. Pero me parece curioso cómo las personas han sabido más del espacio que del mar. pues porque el man ya lo conocen, ellos mandan ondas ultrasónicas y empiezan a ver mapeos, entonces no necesitan explorar nada más porque ya No, pero está a ver, tú limitado. sabes que todavía no hemos llegado a la profundidad del mar, No, como no hemos tal. llegado, pero ¿qué necesidad hay? O sea, qué quiere encontrar allá? Nada, si son tipo de especies y cosas Bueno, que hay, ahí deben haber, lo más probable es que hayan algas, se supone que es uno de los seres a ver, vivos sí, más pero, o básicos, sea, a lo mejor el descubrimiento de especies nuevas, ¿no? Porque, pero eso no altera ok, nada, no cambia nada. ya, pero es interesante, o sea, me parece, Ah, por curiosidad, sí, pero sí, por eso no siguen explorando y prefieren explorar el espacio, que es más curioso su comportamiento. Y eso que está más lejos. sí. Y ahí ya podemos, bueno, es que en realidad creo que ya todo el mar más o menos está, claro, obviamente, Escaneado, sí, ya está escaneado. fenómenos como la fosa de las Marianas y cosas así, eso ya son temas de Lo- radiación, ¿no? Creo que era la explicación más probable que creo que se daba en el Triángulo de las Marianas por la radiación. Ah, de las Bermudas. ¿Cuál Mariana? Ah, Eso, Mariana, se llama Mariana. perdón, No, es perdón. Bermudas, ¿no? Bermuda, sí, sí. Me No, equivoqué yo. ahí ese fenómeno supuestamente se daba es por un elemento que hay al fondo del este y emitía ese tipo de cosas y ese tipo de radiación hacía que se distorsionaran las señales. Hasta donde Sí. tengo entendido es algo así. Por eso es que las señales dejaban de funcionar cuando pasaban los aviones o los barcos. No es que dejaran de funcionar, sino que sí distorsionaba la señal. Ajá, bueno. Sí, porque él funcionaba, pero daba mal la señal y todo se volvía loco. Porque en ese punto las partículas como magnéticas o algo así mandaban mal. Da cuenta como un tipo también de señal y distorsionaba el receptor, ya que el emisor trataba de enviar señales y no podía, o sea, no se captaban bien. Sí, sí. Bueno, pero yo, o sea, nunca supe por qué hay tanta radiación ahí, pues. Porque se supone que antiguamente pues ahí se concentraban tipos de partículas o elementos o materiales o materia cual no era muy estable, entonces se empieza a generar ese cosa. Digamos que antiguamente no era tan radioactivo, ya después se fue generando. Es como cuando pasan en los volcanes y eso, que llegan como punto de ebullición o estado en el cuales emiten radiación y en otros están
como activos y en otros inactivos y así. Hay muchos Sí. puntos de la Tierra que son muy curiosos que la gente no sabe por qué suceden fenómenos. Mm. Pero, de hecho, eso tiene que ver también con los estudios de las personas que se han sometido a la radiación, como pasó en Chernóbil, ¿no? Que al principio, cuando pasó Chernóbil, después cuando estábamos la cosa un poco más calmada, después de que pasó todo, más o menos los que iban allí con sus trajes especiales y Sí, lo todo. que pasa es que como antiguamente no había tanta investigación sobre la radiación y todo, entonces la gente pensaba que era igual. Bueno, lo que pasa es que la gente lo ve mal, pero en realidad no es así. Lo que sucede es que la radiación usted no lo mata por ser radioactivo, lo matas porque cambia el comportamiento de las células. Ahí Sí. está el problema, porque usted puede estar en ese sitio y no se muere. Se muere después porque las células cambian como su información genética. Ahí está el problema. Entonces no es Mm. tanto el problema la radiación, sino cómo el organismo acepta eso. Porque si usted se pone a analizar alrededor de ese campo, también hay seres vivos y viven ahí y se ven normales. Obviamente hay mutación de especies porque la radiación cambia su comportamiento genético, pero ahí pueden vivir. Lo que pasa es que obviamente las células ya no se van a comportar igual y Claro, se va a sentir distinto. eso es como un poco que tiene que ver con la evolución, a lo mejor, puede ser, con la Es evolución de como las la pregunta del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? la gallina, ¿no? No, fue el huevo. Ah, Porque antes no era gallina, ¿cierto? ya, pero si hay una gallina, No, antes no era gallina, era otra especie. la- Fue evolucionando, fue generando la caparazón y se convirtió en gallina. Haga cuenta una bacteria. Pasan millones de años, evoluciona en su entorno y genera la caparazón. Desde después genera las plumas y esas cosas. Pero antes no era una gallina. Primero fue el huevo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? sí, Eh, tiene sentido, tiene sentido. Claro, eh, pero la gallina, eh, ella está ahí, ¿no? La gallina, pero, o sea, es verdad que viene de otra especie, pero el huevo de donde salió la gallina como tal, la primera gallina, Es que ahí es donde la gente se confunde. Están acostumbrados a que todo tiene que tener un principio y un fin. Y resulta de que antes la gallina no tendría que tener plumaje, podría ser como una especie de otro tipo de ave. O otra. Mejor dicho, es que el problema es que como son millones y millones de años para llegar al punto en el que está la gallina, es donde la gente no entiende el punto de evolución. Entonces, pueden haber varias especies y las bacterias evolucionan y mutan y pueden generar ese tipo de especies, porque hasta nosotros o cualquier otro tipo de especie pudo haber venido de otra generación genética y genera ese tipo de estructuras. Entonces, sí fue primero el huevo porque obviamente antes no era un huevo, era una caparazón blanda, una cosa babosa. Fue evolucionando y fue generando una estructura más estable para que la especie subsista. Eso lo van haciendo las especies, es como la ley del más fuerte. A medida de los años, genéticamente las especies generan sus estructuras para su subsistencia. Así funciona la energía, es brutal. claro, pero eso pasa porque tienen que adaptarse al lugar en donde están, ¿no? Sí, como hay especies que se supone que son terrestres y se volvieron marítimas y así. Ajá, sí. Y tiene Y sentido hay cuando usted al empieza a mismo ver. tiempo especies que se extinguieron porque no pudieron hacer eso, o sea, porque no pudieron evolucionar o porque No pudieron otras subsistir. especies eran más fuertes o algo así. Sí, porque digamos a veces los terrenos cambian los climas, entonces ellos tratan de mirar a un lugar más estable. Como hay especies que pueden sobrevivir a niveles de frío muy alto, entonces es increíble, pero subsisten. Así Sí, o funciona la sea, energía. eso quiere decir que hace muchos años existían especies, muchas más especies que ahora, ¿no? Claro, lo más Muchísimas. probable es que sí. Pero ahora con el calentamiento lo más probable es que haya extinción. Ujú. Entonces se extinguen las especies, ya hay como un reposo en la Tierra, pasan otros millones de años y vuelven a generarse otra. ¿Usted no se vio esa película que mostraron que se llama No mires arriba? No, no lo he visto. Mírela, es curiosa. Es muy fantasiosa, pero es correlacionado a cómo la Ah, gente ok. trata de subsistir y lo que pasa hoy en día. Muy paradójico. Bueno, entonces,
eh, o sea, eso me lleva a la conclusión de que la última especie que se va a extinguir seremos nosotros, ¿no? Es que desafortunadamente el ser humano se cree omnipotente y tiene mucha superioridad de ego. Y esto es una estupidez porque todas las especies procesan información, son inteligentes y tienen su forma de estructurarse. Claro. Entonces siempre van a haber especies. Que lo único que nos diferencia a nosotros no es nuestra forma de comunicación y nuestra forma de captación de radiación, no más. Bueno, pero somos más inteligentes, ¿no? No, todas las especies son inteligentes. Si usted empieza a ve a Animal Planet o todos esos programas y usted mira, ellos tienen su propia estructura y su forma de comunicación, su forma de interpretación, su forma de subsistir. O sea, ellos no necesitan dinero para subsistir. Ellos no utilizan O sea ese que mecanismo. puede ser que dentro de su cabeza nosotros seamos menos inteligentes, ¿no? Que ellos. Puede Sí, ser, ¿no? pues exacto, ellos tienen su forma de interpretar, ya sean animales, insectos o cualquier cosa, todos ellos captan radiación y tienen su mundo. Que nosotros tenemos tricromatría es una ventaja, pero no hace la diferencia, todos son iguales. Ya cuando todo es energía pura, entonces ya cuando usted se da cuenta de que todos somos iguales, ya deja de haber ese pensamiento tan egoísta. Bueno, pero al final se trata de llegar a la verdad, ¿no? Eso es lo que hace la ciencia. No, pero ¿cuál verdad? Lo que busca la ciencia es solamente justificar fondos para sacar el dinero a la gente. Funciona igual que la religión. Al principio tenía una finalidad, pero ya al darse cuenta de que todo es dinero, pues es más fácil convencer a la gente. Se vuelve un control de masas, porque es convincente. Igual que la religión al principio. Ya, pero, o sea, aunque sea la religión, o sea, para mí la causa que hace la ciencia es más noble, ¿no? O sea, que la religión. Funciona de la misma manera. A ver, ok, que funcione de la misma manera está bien, pero que hagan, son cosas distintas, hacen las dos cosas distintas, hacen dos cosas distintas. Hacen lo mismo, hacen que la gente crea cosas que no existen. Ya, pero como tú lo has dicho antes, Ujú. la ciencia te hace convencerte más de las cosas que la religión. La religión hace lo mismo porque si no, no existieran toda esa cantidad de religiones. No existieran tantas sectas. Ya, pero religiones hay varias, pero la ciencia hay una sola. No, ciencias también hay varias porque la ciencia es un estudio y se dividirían diferentes ramas y cada quien cree lo mismo. Si no, no existieran el tipo de creyentes a lo radical, a lo no sé qué. Usted empieza a analizar y también funciona de la misma manera, tiene ramas. Eso parece una jerarquía, funciona igual que la religión. Analícelo y verá. También pensaba lo mismo, hasta que supo la Pero, verdad. o Es sea, hacen la absurdo. misma cosa, pero no son lo mismo. Sí, sí, funciona muy similar, son parecidos, pero tienen la misma estructura. Es Mm, como la política, la gente piensa que porque uno tiene un pensamiento, todas van a la misma finalidad, gobernar y hacer lo que les da la gana, a su manera, pero lo hacen. Ya, mírenlo todo desde el punto energético y verá que cambian las cosas. sí, un poco sí. Claro. Mm, Si yo que hablo todos los ah, días pero acá y eso a la gente le explota la cabeza cuando les hago cuestionar solo los números, yo no les hablo de nada más sino de los números. no, bueno, está bien ese razonamiento, pero me parece que la religión hace cosas, o sea, como que la religión no como que no avanza, ¿no? O sea, se quedó ahí donde estaba la religión, que era la misma Y que la existía. ciencia también no avanza porque ya llegaron al tope en cual los números ya no les da más información. Ya tienen todo estructurado, ya tienen todo organizado. Lo mismo funcionó con la Biblia. Cogieron la Biblia, la estructuraron, hicieron todo como y ahí quedó. De ahí no va a pasar tampoco. La ciencia y la religión son lo mismo. Lo que pasa es que Ya, pero obviamente aunque sea la ciencia descubre cosas nuevas. no, ya tienen todo estructurado. ¿Qué de nuevo hay? No sé, especies de animales nuevas, qué sé yo. Pero ese es el método que se utiliza para utilizar eso, pero como tal ya tienen todo estructurado, ya tienen máquinas para captar la radiación de forma y saber cosas y eso, pero funciona de lo mismo. La religión también utiliza métodos con sus capítulos y la cosa y como funciona porque obviamente es muy probable que todas las historias tengan como un tipo de coincidencia para que funcione. Mm. Entonces, los dos funcionan de la misma manera. Yo no me mato ya la cabeza con eso. Realmente
digo la verdad y listo. Pero entonces es un engaño, ¿no? Total. Pero ¿eso solo pasa con la religión y la ciencia o hay algo más que también sea así? O sea que, ¿De qué? ¿Cómo así? O sea, la ciencia y la religión son un engaño, eso es verdad. ok, pero mm, no, bueno, no, no importa. Es que no hay nada más creo que no hay nada más que la ciencia y la religión, creo. No sé. Ah, como tipo de creencia, ¿no? Sí, sí. Creer en sí mismos, ya está la psicología y la física y todas esas vainas, pero igualmente la ciencia se supone que es una rama en la cual estudia y la religión es una cual la gente cree pues para no tener que matarse la cabeza. Ah, bueno, claro, esa es la diferencia, ¿no? Ujú. Entonces la ciencia es como una herramienta y la religión es como un acto de, como para sentirse satisfecho a sí mismo para no tener que matarse la cabeza en el porqué. O sea que elegir la religión es lo más fácil, ¿no? La ciencia también, lo más fácil. Ambas funcionan igual. Pero la mayoría lo utiliza, la religión más que todo es por cultura, Sí. no por decisión Porque propia. a lo mejor tu familia tiene eso, ¿no? Entonces eso es hereditario. Mucha gente se queja de la religión, pero he aprendido que la religión es un mal necesario. Imagínense sin religión. Las cosas serían más caóticas. Cuando no se infunde miedo en algo, el libertinaje puede ser peligroso. O sea, para mí que yo creo que se inventó para eso la religión. Más que todo, como pasa con los terremotos, pues, que decían que los terremotos era la furia de Dios hacia los pecadores. Pero vea Y que usted se pone a analizar el comportamiento de la Tierra y a veces es como si reaccionara. Cuando hay invasiones y cosas de esas, él tiende a limpiar el terreno. Entonces, ¿por qué se meten con la naturaleza? Si no les han hecho nada. Es muy curioso el comportamiento de la Tierra porque en los lugares, lo que son los terremotos, maremotos, tornados y todas esas cosas, son como reacciones de la Tierra para hacer limpieza. Es curioso. pero eso no depende, o sea, eso no tiene nada que ver del dónde pasa eso, ¿no? Dónde cae un terremoto. Entonces, O tiene que según la caer. ciencia son cosas así espontáneas y son variaciones de la nada, pero eso usted se pone a analizar y parece reacción de la misma Tierra. Igualmente la Tierra toda la vida, o sea, desde que ha existido siempre han habido movimientos, o sea, siempre ha sido algo inestable. La gente piensa que es una roca sólida y no es así. Eso viene, parecen fragmentado. O sea que igualmente yo podría elegir entre creer en la ciencia o creer en la religión, porque de todas maneras ambas son Una mentira. no, mentiras, sí. Sí. Pero usted puede, o sea, como mucha gente hace, tiene las dos. Una la utiliza como para la parte social y la otra como la parte personal. Y no tiene problema. Mm. Porque es Ah, que bueno. si va en contra de los demás es complicado porque la gente es muy... ¿Cómo es Claro, que pero le ahí dicen? está el arte del convencimiento, ¿no? De cómo los gestos o las actitudes que tú tomas para convencer a una persona. Sí, no es tanto convencer, sino de que no hayan comportamientos anormales. O sea, cuando la gente, usted mientras se comporte normal, la gente no lo cuestiona, pero cuando empieza a tener comportamientos anormales es cuando empiezan a decir, uy, algo anda mal. Claro, pero, o sea, eso también tiene que ver con la perspectiva, porque para una persona anormal como yo, lo que yo hago puede ser normal, porque lo que hace él también es normal, ¿entiendes? ¿Usted se considera normal? ¿Por qué? Pero eso depende de tu perspectiva, Pero es porque que usted mismo lo acaba de decir, que usted dijo que usted es una persona normal. no dije que es un ejemplo, en el caso Ah, en ya, que ya. yo fuese, ¿Anormal? en el caso en el que yo me defina normal, ¿ok? Ah, ya, Un ya. caso. Llega otra persona normal y me dice que lo que yo hago es normal porque él también es anormal, ¿entiendes? Exacto. Sí, Entonces son es su puntos de perspectiva. vista. Sí. Pero entonces ahí es donde da el problema, porque si, digamos, hay 3 4 personas anormales y Sí. se combinan con 100 normales, ahí se van a dar cuenta de que ellos no tienen comportamiento normal. Entonces es bastante curioso. Porque solamente es como los revolucionarios, esas cosas que ellos tienen pensamiento en las cuales todo el mundo tiene que ser igual. O sea, se supone que debería ser así, pero así no funciona. Que todos deberían tener lo mismo, que no sé qué, como los comunistas, los socialistas y todas esas cosas. Ellos son normales, O pero sea, tienen pensamientos para esos son mucho. sistemas políticos. O sea, son sistemas que más o menos van a llegar a lo mismo.
porque así lo demuestra la historia, pues más o menos, pero Se supone que sí, pero mientras haya corrupción es muy complicado, porque el dinero sí. está. Pero mientras no tenga ese pensamiento, porque el problema es el pensamiento, no el dinero. El dinero solamente es una herramienta. O sea, porque yo conozco mucha gente de mi país que a lo mejor viven en Latinoamérica, pero se creen que la corrupción está solo allí y en realidad está en todo el mundo la corrupción. Todo, todo, hasta Para mí los la países corrupción más está en todo. desarrollados. Es que la diferencia es que, por lo menos en los países desarrollados, la corrupción es organizada, o sea, la Sí. gente no se da cuenta o si saben no les importa porque por lo menos se ve. O sea, es Ujú. algo que en la cual la gente no le molesta. Pero Exacto, en los latinos donde descaradamente se roban todo de frente y no hacen nada. Eso es lo que exacto. molesta. Porque pagando y nada, pues... Y Claro, porque después... la corrupción Y ahí en si no pagas Latinoamérica, peor, porque también le terminan cobrando algo que es absurdo sí, o sea, porque la corrupción en Latinoamérica es más pública de la gente, o sea, todo el mundo sabe que hay corrupción, y nadie hace pero en nada. países más desarrollados a lo mejor te dicen que no hay corrupción, pero en realidad sí la hay, Sí, sí, algo que porque aprendió es no se más, en los sabe. países desarrollados es donde más corrupción hay, pero es que son tan organizados que a la gente no le importa. Sí, sí. Entonces, mientras... En cambio, en Claro, los latinos hay corrupción y a la gente no le importa y es peor, porque no hacen nada. claro, eso es todo lo peor, sí, sí. Sí, No, es pero es como... que de todas maneras, yo creo que el gobierno, al ser el que manda en un país desarrollado, digamos que se descubre que hay corrupción en un país desarrollado, para mí ellos como que se hacen los locos de una manera, intentan alegrar la situación. No, algo que he aprendido es que ellos utilizan muchos falsos positivos. Entonces dicen, no, fue por culpa de tal. Lo encarcelan, le pagan lo que ellos hicieron y dejan todo limpio. Pero ya, o sea, ellos sí tratan de hacer que la apariencia se vea bien. En cambio acá no le importa la apariencia de nada, solamente que hacen lo que les da la gana. Es absurdo. Claro, pero eso se da, o sea, eso se da más que todo por la injusticia. Creo que es como una rabia interior que tiene la gente por la injusticia, de Sí, una rabia desafortunadamente también que yo vivo aquí, ¿por qué estoy teniendo tienen, esta vida? No, tienen no sabes ni por conductas qué y eres pobre. comportamientos en las cuales si no, la gente no los acepta por eso también. Se suman Exacto. muchas cosas también. Pero es que eso viene, digamos que es como una cadena, ¿no? Porque una mujer puede nacer pobre, puede tener hijos, pero esos hijos también van a ser pobres. Entonces los hijos van a crecer pobres, van a tener otros hijos pobres, y así se va a seguir porque desde un inicio fueron pobres. O sea, pero si hubiesen ellos trabajado, a lo mejor, si hubiesen hecho otra cosa, No, pero a veces la gente piensa que es así, pero eso es cuestión de suerte. O sea, no significa que exacto. es una lotería. Porque el hecho de nacer pobre no significa que muera pobre. O sea, lo más probable es que sí, pero no necesariamente. Eso es de Mm. suerte, eso en tantos casos. Sí. Todo el mundo podría estar bien, pero la corrupción y el mal pensamiento es lo que daña las sociedades y las estructuras. Pero eso nace desde antes, desde hace muchos años, cuando existían exactamente las guerras y la avaricia, que otros países más poderosos se querían adueñar de otros, Lo que y pasa es es, que antes no había la tecnología que hoy en día, entonces antes, digamos, la gente que no tenía nada no se consideraba pobre, porque obviamente pues si la gente vivía en el campo y eso no es que estuvieran pobres, solamente tenían su forma de vivir. Y así la gente estuviera en la ciudad y no tuviera nada, tampoco no normal, no se veía tan mal visto. Hoy en día sí porque la tecnología ha cambiado tanto y el sistema económico es totalmente distinto a como era antes. Entonces ya lo que ha cambiado es la forma de ver los grupos, las sociedades y las familias. Eso es lo que ha cambiado. Porque antiguamente la gente era pobre y es más, hasta donde recuerdo, muy rara vez se escuchaba de que alguien fuera pobre porque entre la misma comunidad se ayudaban y todo el mundo era estable. Es como las sociedades esas, los Amish y todo ese tipo de sí, culturas, entre gitano. ellos mismos exacto, son culturas o son grupos sociales en los cuales son estables porque entre todos se ayudan, solo por ser humano. Pero Claro, o sea, es como en la antigüedad, digamos cuando se descubrió América, pues. Digamos que pongamos el ejemplo de que cuando llegó Cristóbal Colón a América, los indígenas hubiesen sido más desarrollados que los propios españoles. Ahí sí, la historia hubiese cambiado totalmente. totalmente.
y fueron ellos Es los que la que... ventaja que tenían los españoles, no es bueno, no ventaja, sino la forma de ellos eran bastante agresivos. Aunque los indios también lo eran, pero es que los españoles tenían otro tipo de herramientas y armas. Y eso, Sí, ya después de eso ya no puede. Es más, si no tengo mal entendido, cuando llegaron los españoles, obviamente los indios quedaron sorprendidos en cual la forma en cómo ellos se vestían y cómo se comportaban y cómo la estructura de ellos era distinta. Entonces, obviamente mientras tenga ese tipo de comportamientos, pues la gente lo va a ver sorprendido y como sacaron todo el oro y todo lo que pudieron, pues claro, pero yo analizándolo así un poco más fríamente, a lo mejor me di cuenta, sí, o sea, no leí nada, pero ujú. me di cuenta de que yo creo que eso creo que era lo único que podía pasar entre los españoles y los americanos, porque sencillamente los dos eran un choque de culturas muy grande Sí, pero entre, hipotéticamente no fueron los españoles, fueron los ingleses, la misma. sí, bueno, pero, No importa el colonizador, sino que quien haya llegado primero para aprovechar el terreno. sí, pero imagínate que los españoles hubiesen tenido la idea de hacer una alianza, digámoslo así, o No, sea, ellos siempre han tenido pensamientos así de... exacto, eso no hubiese funcionado, Si en la misma España son muy corruptos, sí, usted empieza a ver las noticias y todo eso y la corrupción es brutal, entonces... De en ahí, España. sí, mira, ¿verdad? Ahí han salido muchos casos de corrupción. Ellos tienen muchas dependencias, eso es una estupidez. O sea, la forma en cómo se roban el dinero y los impuestos son demasiadamente altos. Por eso muchos famosos de allá, los youtubers y todos se van a Andorra o a países Ajá. donde no le jodan la vida, porque es absurdo que les cobren más del 50% de lo que ganan bruto. Sí, sí. Ellos ganan muy bien y todo, y que todo se invierta, pero se sabe que la mayoría es de corrupción. Entonces, en cambio, en otros países que ellos van a fiscalizar, les cobran solo el 10%. No, imagínense, se ahorran el 40%. Entonces después Entonces los... quiere decir que en esos países como Andorra o, por ejemplo, aquí en Italia está uno que se llama San Marino, Ujú, que es un país muy chiquitito, es un país dentro de Italia prácticamente, es muy chiquitito, como el Vaticano, pues. sí. Pero lo que pasa con Andorra es que obviamente yo creo que los impuestos son más bajos porque no hay corrupción, ¿no? No, hay corrupción, pero la forma es distinta. Mm, Entonces, si usted claro, tiene, pero, si el gobierno coge el 10% de todo lo que capta y si digamos hipotéticamente invierte en el 8 o el 7, pues la gente va a estar contenta porque obviamente invierten más de lo que se roban. Entonces la gente no se va a poner a quedar. Y como en Andorra se han ido muchísimos famosos, obviamente lo que gana esa gente es muchísimo y a ellos les conviene eso. Tienen un sistema económico distinto. Y ahí también hay presidencias. Sino que se van a esos países porque están cerca de España. Todos los países que estén cerca, pues ellos lo hacen porque tienen familia cerca de eso, pero prefieren estar allá pagando menos impuestos que... Y no están evadiendo, cada quien vive donde quiere y para eso genera su bueno, dinero. No, el gobierno no tiene por qué estar presionándolo y eso. El hecho de que usted nazca en un lugar no significa que tenga que estar toda la vida rindiéndole eso fue tributo. lo que yo he visto en programas de televisión de políticos que más o menos como que se quejan de alguna u otra forma de lo que pasa con los youtubers que se van a Andorra porque, Pero es que son como estúpidos y antes le están dando, no tienen familiares, ellos mismos ayudan a esa gente, ellos también ayudan a pagarles impuestos a los familiares. Es menos, pero pues, por lo menos. sí, pero O yo si creo que no, también tiene que ver con el tamaño de los países, ¿eh? ¿cómo Porque así? España es mucho más grande que No, ellos buscan, Andorra. pues no necesariamente Andorra, también hay, es que no me acuerdo los nombres, pero hay varios países que son, o sea, cobran menos impuestos. Cobra menos, ok. Y lo que buscan ellos es economizar, porque pagar el 50 más del 50 sí está barato, Sí, mucho. Sí, sí. demasiado. O sea, si como decían ellos, si supiera que realmente no era tantas dependencias y que el dinero se invirtiera como es, pues lo pagaban con gusto, pero Claro, pero, por ejemplo, países como México, donde no se pagan los impuestos, ahí se ven las consecuencias de no pagar los impuestos, ¿no? pues es que no lo pagan porque también el mismo problema, se roban el 90, ¿para qué van a pagar? Exacto. Es absurdo. Es mejor cogerse el dinero y ya. Ah, Pero de todas formas, en España no pasa lo mismo porque ellos saben que van a invertir ese dinero
o sea, arreglar los baches de la calle, por ejemplo, qué sé yo. No, sí, o sea, en esa parte invierten, pero la mayoría sí es robada. Hay Mm. demasiada corrupción. Y los impuestos son demasiadamente altos, y es lo que mucha gente se queja. O sea, la gente trabaja para pagar impuestos, no para subsistir. Debería ser al Entonces, contrario. claro. Entonces, únicamente la corrupción no distingue, digamos, entre los sistemas políticos. Da igual si es capitalismo o Todos son socialismo, corruptos todo corrupto. Lo que pasa es que el socialismo y el comunismo en papel funcionan. O sea, si lo aplicaran como realmente es, funcionaría. Pero como hay Ok. corrupción. Porque en papel funciona, o sea, el hecho de que todo el mundo tenga lo mismo y eso. Es como en la Unión Soviética, todos tenían lo mismo, todo, hasta que cayó la Unión Soviética, vea. Mm. Porque hubieran seguido, ellos tuvieron varios errores ahí, entonces, pues, ni modo. Bueno, pero si hubiesen seguido, serían potencia mundial actualmente, ¿no? No potencia, pero sí, lo que pasa es que Estados Unidos es una, bueno, los países desarrollados y potencias no es tanto por cómo invierten eso, sino cómo hacen sus negocios. O sea, el sistema económico funciona así, o sea, entre más negocios y más cosas es más potencia, visto entre otros países. Pero como tal, se supone que los países latinos tendrían más capacidad de potencia por los recursos que tienen, no por lo que hagan, porque Estados Unidos casi no produce nada, en Europa casi no se produce nada. Sí, bueno. Bueno, eso tiene que ver con Estados Unidos que se aprovecha de los países de Lo que Latinoamérica. pasa es que ellos tienen un modelo de negocios, entonces ellos son los que hacen los intercambios y por eso tienen tanta economía. Es por ser negociantes, no por producir, porque ellos no producen nada. Hasta donde tengo entendido. O sea, producen cosas, pero no así como en los demás países. O sea que dentro de todo no están haciendo nada ilegal, o sea, solo están comerciando con los países, ¿no? Exacto. O sea, son potencia porque legalmente lo hacen bien. Mm, Negociantes. No, o sea, no ya. cambian de alguna otra duda existencial. Uy, y ahora, no sé. A lo mejor tengo una. mm, ¿Sabes algo de criaturas mitológicas? Pues lo mismo, antiguamente se supone que podían llegar especies a medir más de 4 o 5 metros. Sí. Pues sí es posible, claro, porque el hábitat como tal, o sea, el entorno puede llegar a generar eso y las especies pequeñas se las comen porque son alimentos fáciles de cazar y eso. Han podido llegar a hipotéticamente existir los dinosaurios, todo ese tipo de especies pudieron llegar hasta esas aves mitológicas que muestran, así como en Jurassic Park y todas esas cosas, pudieron llegar a existir. Mm, Obviamente son estructuras, animales muy grandes para poder llegar a sostenerse en el aire y eso. Y también marítimas, se supone que también antes habían más grandes que las ballenas y eso. Todo es posible. Hoy mm. en día sí no, pero ¿Y por qué crees que desde la creación de la Tierra se creó lo que llamamos Pangea? lo que pasa es que creación no hay, ni destrucción de la Tierra. Claro, es que cómo te explico, ¿vale? No, no, yo entiendo el concepto. O sea, se supone que antes todo era un mismo territorio y se empezó a O dividir y sea, eso. era como un círculo de tierra así grandote y después se fue esparciendo, Hasta como donde tengo separando. entendido, la Tierra siempre ha sido así y lo que ha cambiado han sido como los terrenos. Pero entonces, digamos, hipotéticamente pasa un terremoto muy grande y cambia la estructura, o cae un meteorito y cambia la estructura. Los volcanes erupcionan y cambian la estructura. Entonces, siempre ha Claro, sido porque lo eso mismo. fue causado por las placas tectónicas, ¿no? Por lo que tengo entendido. Algo así. Y Pero para también, llegar a dividirse todo tienen que pasar. Es que no es que se dividan, sino que se ve distinto. Porque en realidad, si usted se pone a mirar el mapa, es la misma estructura. Entonces, lo que cambia es en dónde hay agua y dónde hay tierra. sí. Pero para que suceda eso, tienen que pasar millones de años. ¿Y crees que más o menos pudo haber existido Atlantis? ¿O es una creación Una totalmente... ciudad marítima no. No. No porque energéticamente usted no es estable bajo el agua. Tampoco es estable fuera de la tierra.
exacto, pero Empiece a aplicar energía y verá que no, no concuerda. sí, pero Atlantis más o menos tiene su teoría de cómo pudo haber existido, porque hace millones de años, cuando existía Pangea, em, o sea, lo que pasó es que después cuando se separaron los territorios, hubieron muchas islas muy pequeñas que se hundieron y nunca más llegaron a salir de otra vez como tierra arriba del nivel del mar, porque el agua como que se los tragó, porque el agua Pero el Atlantis no se supone que era un tipo de civilización acuática. bajo el agua, sí. Exacto. Pero, Pero ahora está bajo el agua. O sea, no, antes sí, pudo ahora sí haber está bajo el estado agua. en la tierra. Pero según lo que cuenta la historia, ellos vivían bajo el agua. O sea, según lo que yo tengo entendido. ¿Cierto? Sí, Pero ningún ser humano puede vivir bajo el agua durante mucho tiempo. pero eso, bueno, pero es que no, bueno, es que no fueron humanos como tal, pues. Bueno, hay, digamos otra especie, pero entonces no serían como nuestra estructura porque tendrían que tener las... No, es muy complicado por nuestra forma de desarrollo. Es más fácil que hubiera sido, no sé, las focas o otra especie. Pero para llegar a eso tiene que tener esa estructura. Sí, bueno, pero son como las sirenas, ¿no? Porque las sirenas, hay testimonios de que sí existieron. Bueno, hay testimonios de muchas cosas, la verdad. No, la sirena lo más probable es que no hayan existido. Tampoco. Bueno, no, pero para mí sí, porque si existieron los dinosaurios, también pudieron haber existido las sirenas, No porque, porque en la estructura fisonómica es distinta. Un dinosaurio se parece más a una gallina. exacto, pero nosotros también nos parecemos a las sirenas, en cierto modo, No, ¿no? pero es que la sirena es un ser mitológico, en cambio la gallina es un ser más lógico. O sea, el dinosaurio en su estructura, si usted empieza a analizar, también tiene que mirar la forma atómica. Entonces, para que una persona tenga aleta y esas cosas, no tiene que tener piernas y es distinta la forma en cómo se reproducen, cómo viven. O sea, usted empieza a analizar todo el historial y tiene menos sentido tiene más sentido un dinosaurio que una sirena. Desde la forma Mm, atómica, de forma de subsistir, de comunicación, de claro, pero supervivencia. así como muchas especies pudieron sobrevivir, las sirenas también pudieron haber hecho como una evolución, ¿no? O sea, ellos también pudieron haber hecho como la gallina que antes era un dinosaurio. Entonces las sirenas pudieron haber sido como los sucesores de otra especie anterior, ¿no? No, es que la estructura atómica no me cuadra. Ah, ok. O sea, no es tanto por la creencia, sino por la razón energética de cómo subsistir una especie. Eso es lo que no me cuadra. Si tuviera estructuras en las cuales uno diría que puede sobrevivir, se creería, pero como tal no. O sea, la morfosis que tiene no es lógica. Es por eso. Ah, ok, ok. Gracias. Bueno, eso es todo. Creo que eso es todo. Listo, ninguna duda existencial ya que estuvimos aquí como 2 horas, no mentiras, como una hora. No, Bueno, estuvo bueno que no enriquece gracias, acá gracias. el conocimiento. Igual. ¿Listo? Sí, sí, todo. Listo. Gracias. Chao, gracias. Chao.